En 7 días es mucho tiempo para que vos y yo permanezcamos separados, ¿no? Puedes escucharme en radio todos los días. Pero en estos 7 días pasó de todo en la Argentina. ¿Querés que empecemos por el precio del dólar? ¿Por dónde te gustaría comenzar? Hace 24 horas el presidente de la Nación decidió hablarle al pueblo argentino, ya no a los mercados, al pueblo. Algunos dicen, no, le habló a los mercados y al pueblo. Yo quiero creer de que le habló a la gente, que es la gente la que lo votó. Los mercados están allí y van a seguir estando siempre. Lo que necesitamos saber es si hay un presidente hoy en la Argentina o simplemente es un decorado institucional. Y ahí me voy a hacer un anclaje, pero en un instante. Dijo ayer el presidente, son los 5 meses más duros de mi vida después de mi secuestro. Y evidentemente, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses. En esos 5 meses pasó de todo en la Argentina. Vos sos un 100% más pobre, yo también, todos los que estamos acá. Nos hemos empobrecido con el gobierno de Macri, a pesar de que el señor Macri dijo, señores, mídanme por la capacidad que tengo como gobernante para disminuir la pobreza. Sin embargo, ninguno de los postulados que se autoimpuso el gobierno de Macri los pudo cumplir hasta ahora. Eso es lamentable, pero es la realidad. ¿Terminó la crisis? No, nunca terminó, a pesar de que el gobierno de Macri en algún momento la dio por concluida. Esta famosa frasecita o palabra, turbulencia, se viene acuñando hoy en los diccionarios argentinos a modo de explicar la corrida cambiaria, la ineficiencia, lo que le pasa con la crisis de confiabilidad y de credibilidad que tiene el gobierno del presidente Macri. A nosotros nos interesa fortalecer el tema institucional, es cierto. Nos interesa la gobernabilidad, es cierto. Nos interesa la república, es cierto. Pero también nos interesa que el país comience a normalizarse. Pero ya no más con actos de fe, necesitamos resultados. Estos señores que se graduaron en grandes universidades todavía no han podido exhibir ningún resultado satisfactorio, ni siquiera las metas que ellos se autoimpusieron para trabajar. Frente a eso está el otro problema, es el año 2019, que está cerca, y la gente está trabajando. Hoy hubo una reunión de 19 gobernadores que se reúnen con Massa. ¿Escuchaste? Sí, te lo digo de nuevo, Massa, el tipo más inconfiable de la política argentina. Ahora pareciera ser que lo buscan a ellos los peronistas. Ah, no, pero este tipo, me acuerdo, era peronista. Que vamos con una vela buscando, viste, con un farol a ver si lo encontramos a Massa. ¿Nos va a salvar Massa? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué sabe Massa? A todo esto, vos y yo seguimos en lo mismo, tratando de ver a cuánto termina el dólar, si va a haber saqueos en los supermercados, si vamos a poder terminar algún proyecto que tenemos este año, porque la crisis a veces nos supera, nos entristece y a veces nos termina haciendo cambiar la realidad que cada uno quiere vivir. Como consecuencia de ello, ¿qué es lo que va a pasar el año 2019? Lo escuchaba a Duhalde, el mismo que estuvo acá hace pocos días, y dijo, el único capacitado para gobernar la Argentina es el peronismo. Esto que pareciera ser un grafiti escrito en alguna villa, es una realidad tan importante como las 20 verdades justicialistas, más o menos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué alcanza esa jerarquía? Porque es cierto. Pareciera ser que el peronismo es el único partido político en la Argentina hecho a imagen y semejanza del elector argentino. El elector nace con el peronismo y el peronismo es el reflejo del elector. Por lo tanto, ambos se necesitan. No sé si por convicción, pero sí por necesidad. El peronismo le dice lo que el elector quiere escuchar, que no va a ser pobre, que va a llegar a fin de mes, que va a tener la moto, que va a tener el televisor, que va a ver el mundial, que va a tener el fútbol gratis, que no va a subir el dólar. Y es para todos, para el chiquito, para el mediano, para el grande. El grande
es el que hace los negocios con el Estado. O todos estos que están desfilando por Comodoro Pi, ¿de dónde salieron? Son los grandes empresarios argentinos. Son ellos los que hacen el negocio con el Estado. Y si seguimos escarbando, vamos a llegar al año 2003, cuando este juez que hoy está investigando a Cristina dijo, vamos a investigar del 2003 al 2015. Pero hay un pequeño problema. Del 2003 al 2005, el que administraba las autopistas del Sol, que aparentemente pagaba también coimas, era Macri, que es el actual presidente de la Nación. No sé si te suena eso. Entonces, justicia para todos, dirán algunos, y parece que sí. El justicialismo otra vez se monta en el potro para llegar al 2019. Frente a eso, salió Elisa Carrió. Te suena, ¿no? Lilita para los íntimos. Y dijo, vamos a ganar las elecciones del año 2019. No sé si reírme, llorar o hacer todo junto. Una tragicomedia argentina. En medio de la crisis, la socia fundadora de Cambiemos le dice a la sociedad, usando su credibilidad y su barniz de persona impoluta, que van a ganar las elecciones del 2019. Si estás aquí, ¿no? En la Argentina, no te equivocaste. Estamos acá todos. Y esto es La Huella. Me froto las manos, hay una mesa fantástica para charlar en la noche, para debatir y tal vez, ¿por qué no?, para ver lo que viene. Bienvenido a la realidad. Estamos ya en esta noche fantástica acá en La Huella, Periodismo Ciudadano. Me acompaña el doctor Julio Moreno, que es diputado provincial de Salta Somos Todos. La doctora Gladys Moisés es la vicepresidenta del PRO acá en Salta y también diputada provincial. Ernesto Cataldi, que es ex candidato a vicegobernador por la coalición cívica del área de Elisa Carrió. El doctor Javier David, diputado nacional. Mario Ángel, también diputado provincial del Frente para la Victoria. Y Roberto Chuchuy, que es dirigente del Partido Justicialista, con una fracción interna que se llama Unidos por el Partido Justicialista. Les doy la cordial bienvenida a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo ven hoy la Argentina en este tránsito? No quiero empezar por Salta, porque, a ver, uno ve que es tan chiquito Salta después de los problemas nacionales y que en definitiva nos terminamos adaptando, quiera o no, a la realidad nacional, ¿no? ¿Cómo se ve hoy la Argentina pintada con una realidad que a veces, para mí, puede ser subjetiva, cada uno tendrá una lectura? El que quiera comenzar, lo escucho. Como quieran. Yo la veo con una gran incertidumbre. Los argentinos estamos muy preocupados por el futuro económico de nuestro país. Se había apostado a un modelo económico, no puedo decir plan porque no lo conocía, pero sí a un modelo económico que se iba de alguna manera financiar el déficit fiscal con emisión, en principio se inició con emisión monetaria y después con empréstito. Hoy el mundo ha cambiado, cambiaron las variables y Argentina está en un problema muy serio porque no consigue endeudamiento. Argentina tiene altos índices de déficit fiscal. ¿Qué quiere decir para que se entienda déficit fiscal? Cuando está gastando más de lo que recauda. No tiene mucha producción, estamos en un esquema de recesión, mucha inflación, o sea, se han duplicado los índices desde el inicio de la gestión de Macri hasta ahora, se han duplicado, deuda externa, inflación, desocupación, pobreza, etc. Entonces la situación hoy está con una situación muy seria, muy crítica, en donde estamos esperando que el Fondo Monetario, el gran salvador, nos dé un nuevo modelo, un plan para poder hacer y rescatarlo a la Argentina de por sí. Ahí me detengo un minuto. ¿Es un mentiroso, Macri? Yo no sé si es mentiroso. ¿Sabe por qué pregunto esto? No es por ofenderlo al presidente, ni mucho menos. Pero habían dicho, lo dijo la semana anterior, que el Fondo Monetario Internacional le iba a anticipar los dineros. Sin embargo, el fondo dijo hoy, antes de recibirlo a Duhovne, que jamás habían charlado de eso. Bueno, eso se explica el porqué de un 7% de la devaluación en ese día del peso nuestro. Llevamos en lo que es del mes de agosto 38% de devaluación de la moneda. El peso, tu peso, la plata nuestra, un 38%
vale menos solo en este mes que acaba de pasar, que es agosto. Bueno, eso es evidentemente, yo no sé si es mentira o está mal asesorado. Yo prefiero decirlo que está mal asesorado. Los asesores realmente son una lástima que sean asesores de un presidente. ¿Pero qué no piensa un presidente solo? Tiene que estar con las, yo creo que el entorno tampoco lo deja pensar, esa es la opinión. No quiero tampoco desmerecer la institucionalidad. Es lamentable que una persona en un país como el nuestro, que es eminentemente presidencialista, salga a decir ese error que tuvo, porque todavía ni siquiera hoy, que tendrían que haber cerrado un acuerdo con el fondo, fue nuestro ministro de Economía a cerrar ese acuerdo con el fondo les dijo que tengan paciencia, que no se puede hacer un plan Fondo Monetario 1 y plan Fondo Monetario 2. Eso después lo vamos a ver, cuáles las exigencias del plan 1 y cuáles serían las exigencias del plan 2. Entonces le pidió más prudencia, más calma, y eso provocó que las acciones argentinas bajen de precios en el mundo, de empresas argentinas, y bueno, sigue el aumento de la cotización del dólar, no a cifras siderales, pero hoy se vendieron casi 500 millones de dólares para tratar de frenar la corrida del dólar. Entonces eso, falta de confianza, falta de estabilidad y falta de reglas de juego claras. Entonces usted está decepcionado. Yo estoy desilusionado, pero no te diría que nos mintió. Yo creo ¿Por qué siguen Cambiemos? No estoy en Cambiemos. Yo estoy trabajando con Alfredo Olmedo, que va a ser el próximo gobernador. ¿Integra un bloque en Cambiemos en la Cámara o no? ¿No integra un bloque con Cambiemos? No. Estábamos en un interbloque. Pero hay que tener confianza también en el sistema presidencialista. Yo una cosa es el sistema presidencial y otra cosa pero también hay que tener confianza en un nuevo gobierno que ha venido con una impronta distinta y creíamos que esto iba a salvar al país. No, pero hay que tener paciencia. A mí me parece que la confianza tiene que ver con la credibilidad de la palabra del presidente. Si el presidente devalúa su concepto, sus engaños, sus mentiras, es probable que nadie le crea hoy. Este problema que hoy tenemos, la inestabilidad social y periodística, es la falta de confianza que le tiene al presidente, ya no le cree nadie. Es decir, ha mentido en la campaña, ya es historia. Ha cambiado, mentido en estos 2 años, hay promesas y cambiando, morigerando las cosas, pero hoy el drama concreto es que al presidente no le cree. El mercado no le cree tampoco, bueno, por eso está el dólar como está. Bueno, están pero todas las todos los problemas económicos surgen de eso, la falta de confianza que hoy, usted preguntaba, hoy no le tienen confianza a la palabra del presidente. Y este es el drama que tenemos. ¿Hay un problema político antes que un problema económico en la Argentina? Sí. No, yo creo que hay un problema de gestión económica del país en estos 2 años y medio. Macri pensaba que con determinadas variables se resolvían los problemas vinculados a contraponerse a lo que venía pasando en la Argentina y que con eso solo alcanzaba. Y el mundo te mira los números. Y cuando vos mirás los números fríos del gobierno nacional en 2 años y medio, ninguna de las reformas estructurales que apuntaban a acompañar un proceso de ordenamiento estructural del Estado argentino principalmente y de poner las variables en camino del crecimiento se daban. Entonces, después sí aparece en una determinada circunstancia que mueve y obviamente los capitales se van, huyen, la gente empieza esta falta de credibilidad y eso desencadena lo que está. Por eso decíamos hoy los 5 meses de los que hablaba Macri hace un rato. ¿Por qué? Cuando comenzó la famosa corrida cambiaria es porque empezó el gobierno de Macri a poner a los capitales especulativos que vinieron de afuera el famoso impuesto que les cobró a instancias de Massa. Massa dijo, no, hay que poner capital especulativo. Bueno, ahí comenzó a eso sumale de que los números que tenemos en Argentina no iban a alcanzar para pagar ni siquiera los intereses de la deuda, llamémosle los títulos públicos, LEVAC, LETES, etcétera. Entonces, al margen de que pueda haber mentido o no ha mentido, los números son los que están hablando en este momento. Bueno, lo que está diciendo Javier David. Ahora, yo, digamos, sinceramente no creo que el presidente mienta. O sea, puede haber error, o sea, evidentemente estamos en una situación compleja, no creo que haya perdido la credibilidad de la gente, ha bajado un poco, pero no ha perdido la credibilidad, y creo que, digamos, si bien yo en el tema económico no sé, no le puedo decir si las medidas son buenas, malas, si son ortodoxas, heterodoxas, si van a funcionar o no, porque no manejo el tema de la economía, sí creo que al igual que Alfonsín, este presidente va a pasar a la historia por su trabajo, sobre todo por su lucha contra la corrupción, que es lo que la gente le da la legitimidad, porque es el primero. Nosotros estamos hablando de 70 años contra 2 años y medio. O sea,
quizás, digamos, en los tiempos modernos que vivimos, los tiempos se aceleran, pero venimos de 70 años de una historia de una Argentina, digamos, donde la corrupción, digamos, ha sido siempre, ha estado en el ADN de los sistemas políticos, y este presidente, así como Alfonsín, ha tenido también un mal momento económico, se tuvo que ir, pero la historia le reconoce su la transición. La transición y también, digamos, los juicios a la Junta, han tomado decisiones políticas importantes. Y también no es que no se haya hecho nada dentro, digamos, incluso que él diga que se me mida a mí, digamos, mi gestión con la pobreza, era, digamos, realmente una apuesta alta, y la gente, si él no va bien con la pobreza, lo va a medir como lo tiene que medir, como él ha pedido. Pero con el tema de la lucha contra el narcotráfico, nosotros, digamos, le tenemos que reconocer un trabajo excelente, y los salteños más todavía, porque estaban envenenando a nuestros jóvenes. Y también con el tema de unir a los argentinos y de la institucionalidad. Mira, a mí, o sea, yo creo en este gobierno, le contesto desde la esperanza, yo no vengo de la política, pero, o sea, viendo la institucionalidad de la nación, a la falta de institucionalidad absoluta que hay en Salta, digamos, yo creo en este gobierno. ¿Hay falta de institucionalidad en Salta? Totalmente. ¿Ustedes ven eso? Yo la verdad que disiento un poco con mi colega, a quien aprecio y respeto. No creo que haya cambiado mucho los temas que está planteando. El narcotráfico, nosotros en Salvador Massa, departamento al que represento, cada vez tenemos una frontera más caliente, cada vez más caliente. Y ahora ya con muertos, con tiroteo en la plaza, en lugares, ya no hay, o sea, no hay un cambio con respecto al gobierno que se fue. No hay un cambio. Yo creo que usted hablaba de mentiroso, no sé si mentiroso, lo que sí ahí veo una gran improvisación, y una gran improvisación en un presidente me parece que es peligroso, porque no quiero creer que él no sabía con qué se iba a encontrar. A mí no me entra en la cabeza. Pero bueno, pero aparte, es que dicen, a ver, uno de los grandes pecados de Macri es no haber dicho la gravedad de la situación al pueblo argentino. Ahora la pregunta mía es ¿dónde vivimos nosotros? ¿En Paraguay vivimos? No, vivimos acá. La vivimos todos los días. Pobreza ¿Qué necesitamos cero, que vengan que nos cuente Macri a nosotros? Pobreza cero no hubo, inflación cero no hubo. Plan Belgrano, que es el que supuestamente iba a desarrollar las regiones económicamente, sobre todo, no existe absolutamente nada. Entonces ahora no tenemos que gastar más de lo que nos entra, a dónde achicamos, en el jubilado, en los planes sociales, en la obra pública, que es lo único que da a los municipios como los nuestros, donde tenemos mucha desocupación. Entonces, ¿por qué no achicamos los ATN? Que son, que lo dispone a discrecionalidad, y creo que son 40.000 millones de pesos, y nadie sabe a dónde van, por ejemplo. Entonces, tomemos las cosas como corresponde y hagamos las medidas que corresponden, pero no sobre los que menos tienen, los más necesitados. Yo creo que es político. El gobierno de Macri no ha hecho una mesa ministerial, todo el aseo, y hoy diríamos la aseocracia. ¿Dónde estaba el hombre político que manejara las relaciones con los demás partidos? No se les conocía un gesto de convocar a los demás partidos en momentos de bonanza y en momentos de crisis. Y el problema de la corrupción, mire, señora, yo la veo del año 55, cuando han hecho el famoso estadio del Mundial. Cacciatore cuando ha hecho las rutas, ya se ha hablado de corrupción. La coordinadora de Alfonsín, no olvidamos. Caballo y la corrupción de Caballo. Estaba naturalizada. Entonces, ¿y acá usted cree que este gobierno no tiene corrupción? No, pero la diferencia que hay es que este gobierno le ha dejado a la justicia que se administre. Señora, y está avanzando hasta está bien, la familia comparto con usted, pero el Estado de Derecho, es de todos los argentinos, señora. Totalmente. Y acá no hay Estado de Derecho. Con la fotocopia no se puede condenar. Está bien. Dejemos que Cataldi hable, porque es el hombre que representa acá en Salta a Elisa Carrió. Yo soy un ciudadano más, lo apoyo a Macri y también critico ciertas cuestiones. ¿Qué critico yo? A ver, para que se entienda. Hagamos cuenta que el país es una familia que no llega a fin de mes. Cuando Macri asume, la familia argentina ya no llegaba a fin de mes. Entonces, ¿cuál fue la apuesta de él? Decir,
si ajustamos, si despedimos a gente que está trabajando en el Estado, si achicamos los subsidios, vamos a crear un problema social. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a cuidar para que esto de a poco se vaya absorbiendo por el gradualismo. Ahí nace el gradualismo, es decir, uno no puede echar gente del Estado cuando no hay un sector privado que lo absorba. Sin embargo, la echó a la gente. Bueno, ahora, a ver, si vamos a ver el ajuste, lo que se llama ajuste, ahora yo les voy a vamos a redefinir, si quieren, en esta mesa, a lo que tenemos que llamar ajuste, porque no tenemos otra opción que eliminar el déficit fiscal. Porque si no, una familia que no llega a fin de mes, y si todos los meses la misma familia no llega a fin de mes, tiene que pedir prestado. Y si sigue sin llegar a fin de mes, no solamente aumenta su deuda, sino que tampoco puede devolver lo que le están prestando. Lo que está pasando acá es que Macri, con el tema del gradualismo, dijo, bueno, vamos a ir achicando los gastos del Estado sin que se afecte al ciudadano y que el sector público crezca, al privado crezca, apostó al crecimiento del sector privado. Ahora, ¿qué pasa? Viene una sequía, una serie de cuestiones, y además yo lo critico desde adentro, porque nosotros no somos fanáticos. Yo digo, debió ser un ajuste más racional, y ahí hay que definir ajuste. Cuando uno dice ajuste, el político toda la vida dice, quiere echar empleo público. No, señor, eso no es ajuste. Ajuste es transparencia, ¿sí? Y eso lo podemos demostrar en nuestro gobierno. La obra pública argentina, a nivel nacional, cuesta un 40% menos que lo que costaba en la época de los valijeros K. Esas valijas que veíamos volar, es obra pública más cara. Esa plata tenía que haber estado en los hospitales, estaba volando en los conventos. Esa plata tendría que haber sido un reaseguro para que en las épocas de vaca flaca podamos seguir moviendo la maquinaria del Estado. Entonces, a uno lo agarran a su vida cansado, es lo que lo está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tiene que hacer Macri ahora es un ajuste en el buen sentido y quizá en el mal sentido, pues ya no nos prestan. Y cuando uno llega a fin de mes, uno dice, bueno, hagamos magia, imprimamos plata y con eso paguemos. Y eso se llama inflación. Y lo hemos vivido en el gobierno anterior con índices mayores. Escúchame, está bien. Lo que pasa es que la gente llegaba a fin de mes, no creo que no llegaba. Por supuesto, por eso llegaba a fin de mes. Lo que yo hablo del país que no llega a fin de mes. El país no llega a fin de mes. Y el país, acuérdense que en la época kirchnerista se apropiaron de la AFJP, no le pagaron los juicios de los jubilados. ¿Se acuerdan de la fragata Libertad que quedó? Eso era porque había deuda, ¿no? Había deuda en la época acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, Macri arrancó con un Estado caro, grande, y un sector privado chico y cansado. ¿Cómo hacer para que el Estado sea más liviano y el sector privado sea más fuerte? Y además en la infraestructura también se ha crecido. Ha levantado el cepo el día de Gasume y devaluó el 40%. Yo vengo de Metán, y ahí se fue toda las devaluaciones kirchneristas fueron mucho más altas en porcentual y fueron golpes mucho más fuertes o igual de fuertes, porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar. ¿Con qué se sostenía la administración kirchnerista? Con las retenciones de las minerías. No vale la pena hablar de kirchnerismo, porque tendremos que hablar también de Cavallo, tenemos que hablar de Menem, tenemos que hablar de todos los niveles. Ahora, yo les quiero preguntar algo. Pero yo lo veo a Macri tratando de solucionar el problema. Y lo veo haciéndolo con inconvenientes. La idea es que no lo trate, sino que lo termine haciendo. Lo que pasa es que no es fácil, porque si no... Seguro que no es fácil, claro. Acá lo de la mesa por eso les es que no hay que mentir. A ver, si a ustedes les parece que este camino debería mejorarse, sería bueno que propongan cómo saldrían ustedes de esto. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Un hombre que hoy le toca ser diputado nacional, pero que tiene en su trayectoria nada menos que haber sido ministro de Economía de esta provincia, es Javier David. Y que además quiere ser gobernador el año que viene. O sea que es un hombre que tiene roce, no solamente con lo que sabe que son los mercados, sabe colocar un título de deuda, como ha colocado Salta el Hydrocarbon Trust, allá en los Estados Unidos, sabe negociar una deuda. ¿Cómo se ve hoy desde ese punto de vista de un hombre que ha tenido esa experiencia y esa responsabilidad, lo que nos está pasando hoy? ¿Cuál es el diagnóstico sobre esta situación que nos pasa? ¿Y cómo podríamos salir de esta situación? Yo no sé si se entiende claramente lo que quiero preguntar. Sí, yo creo, yo la visión que daba Ernesto recién, muchas cosas puedo compartir, pero me parece que es muy ingenua, digamos. Ni es verdad
que el sector privado vinculado a la obra pública, del cual forma parte Macri, sean nene de pecho que nunca en su vida hicieron nada. Si hablamos de corrupción, esa corrupción lleva a la familia Macri junto con el resto de la obra pública. Para mí que los empresarios entren y digan, yo coimié a un montón de gente, salgan por la otra puerta y después vamos junto al acto. Pero hay 50, la verdad que me 50. Parece una cosa increíble. Pero digo, no, sin duda. O sea, la corrupción es de los dos lados. Entonces lo que yo digo es una enorme oportunidad para que vayan presos los funcionarios y echemos a la miércoles a los empresarios también. Si vos tapás a los empresarios y solamente perseguís o tratás de que la justicia llegue al funcionario, lo que estás haciendo es simplemente maquillaje. Esto, en primer lugar, que no tiene nada que ver con el tema económico en sí, pero digo, creo que el gobierno nacional necesita entender que la Argentina no sale con ajuste. Para mí la Argentina no sale con ajuste. ¿Qué hay que hacer? ¿Crecer la economía? Tampoco es cierto que el presidente haya hecho gradualismo porque hizo shock en las cosas que le interesaba e hizo gradualismo en las cosas que no le interesaban. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hizo shock levantando la obligación de liquidar exportaciones, hizo shock con el tema de las retenciones, hizo gradualismo con el tema del ajuste de la política, por ejemplo. A este gobierno le pasó algo que le pasó a muchos gobiernos, le pasó al kirchnerismo, le pasó en su momento al menemismo, que es elegir ganar elecciones. Y el gobierno nacional, después del segundo semestre del 2016, cuando vio que las cosas todavía no salían como querían, eligió ganar la elección del 2017. Y por eso el 2017 fue un año de alto gasto público, fue un año donde repartieron 5 millones de créditos a la gente para ganar la elección del 2017. Y eso es lo que ve el mercado. Lo que ve el mercado hoy, en abril, en mayo del 2018, no es lo que pasó la semana previa al 2018, no es si hubo un impuesto más o menos que puede contribuir, es los números, frío. Los números es que han pasado 2 años y medio y tenemos un déficit fiscal igual que teníamos en el 2015. Entonces, ¿qué creo yo? Y con esto cierro. Me parece que la salida no pasa por un ajuste feroz. La salida en la Argentina, como pasó en el 2002-2003 y más allá de las coyunturas, pasa por tratar de que lo poco que tenemos, porque ahora administramos cada vez menos, digamos esto que hablaban recién, hay menos obra pública, hay menos plata en el Estado, llegue a incentivar el consumo y la actividad económica. En la medida que nosotros utilicemos lo poco que tenemos para que se lo lleven 4 o 5, estamos perdidos, porque en definitiva lo que vamos a hacer es financiar el pago de la deuda. Financiamos el pago de la deuda, significa que los acreedores se llevan, ya pasó en el 2001, el fondo nos prestó un montón de plata, acuérdense, blindaje, canje, megacanje. ¿Qué pasó? La Argentina terminó pagando a los acreedores extranjeros, y una vez que los acreedores extranjeros cobraron, el fondo hizo la valija y dijo, muchachos, nos vemos, y nos dejó a los argentinos que nos arreglemos como podamos. Hay que evitar que eso suceda, y me parece que en eso hace falta un gran acuerdo político, hace falta que el gobierno abra sus puertas y diga, muchachos, vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Hay muchos argentinos que no queremos incendiar el país, lo que queremos es encontrar una salida lógica y que no haya 6 que ganen y el resto de los argentinos... me dan un minutito, me tengo que ir a la pausa. Está acá una mesa diversa. Hay justicialistas, pero de distintos sectores del justicialismo. Hay gente de Cambiemos, de distintos sectores de Cambiemos, al estilo de lo que es La Huella siempre. Pero te voy a dejar ahora una pregunta. Salta está en el medio de esta situación. Hay un gobernador que quiere ser presidente. Hoy hubo una reunión importante de gobernadores, donde no fue Urtubey, tampoco fue Schiaretti. Querían unificar un mensaje para decírtelo a vos. ¿Por qué no fueron? ¿A qué juega hoy Urtubey? Y sobre todo, ¿qué es lo que se viene para Salta? Que según dicen, va a tener equilibrio fiscal para fin de año. Es una de las poquísimas provincias argentinas que va a tener equilibrio fiscal. ¿Está mostrando Urtubey que tiene una provincia ordenada? ¿Es eso lo que quiere mostrar? Hay diputados acá, que te lo contesten ellos. La pausa y vuelvo. Muy bien, señores, estamos de vuelta acá en La Huella, Periodismo Ciudadano, si querés saber quién me acompaña en la noche. El diputado nacional Javier David, está el diputado provincial Mario Ángel, ambos del Partido Justicialista, distintas vertientes, Roberto Chuchuy, unidos por el PJ,
Julio Moreno, diputado provincial de Salta Somos Todos, Gladys Moisés, diputada provincial del PRO, y Ernesto Cataldi, que es un ciudadano igual que yo, que quiere acompañarnos en la noche, representando a la abanderada de la República, que no es otra que Elisa Carrió, ¿no? Sigue siendo, me imagino. Le debemos mucho. No sé. ¿Vos decís? No sé. No sé. Imagínense, Cuando ya Elisa Carrió me dice que Lopetegui y Quintana son los mejores funcionarios de Macri, yo me lo imagino a y el Scioli, otro sale y me dice que no puede prescindir de Peña como jefe de gabinete, yo me agarro, me aterrorizo. Fíjate, yo lo que no sé me lo imagino a Scioli y Aníbal Fernández que manejando ya le esto, me tiene, muero. porque lo que dice Si después me no lo lo imagino a Scioli y Aníbal Fernández frente a este problema, me tienen Y que por ahí no lo, internar. por ahí no lo llegaban a tener, porque de imaginación no Usted dice podemos que iban a vivir. ser ortodoxos, No sé. No sé. iban a tener una disciplina. Sinceramente, después de ver este descalabro, vos podés tener una imaginación muy fértil, lo que uno quiera, pero no podemos hablar de supuestos, hay que hablar con la Vivimos realidad. 12 años de descalabro. Con realidad. Vivimos 12 años de descalabro kirchnerista, simplemente usted proyecte eso, Sí. pero sin plata. Estoy seguro. Es lo mismo que proyecte. Que le vaya mal a Hugo Chávez, Macri Maduro. no justifica lo que han hecho los kirchneristas. Descalabro, La plata la tenía Cristina con la soja a $500. Y ahora, Pero el no problema, había a ver, descalabro un interno, no existía, un la país gente con comía, mala, la gente con acumulación de trabajaba, malas políticas con se la va transparencia, con la transparencia la gente no come, hermano. Yo quería preguntarle a Yo creo que con la transparencia la ¿por qué gente no hablamos sí de come. eso? Y esa es Porque además es el la día- causa un del minutito. día que problema. la corporación política deje de robar todo lo que se roba, la gente va a estar mejor. Totalmente. Tenemos que entender de una vez por todas que cuando una campaña es pagada por la plata del Estado, cuando el Estado sirve, ya sea nacional, provincial o municipal, para hacer ganar a uno de los contendientes, cuando hay plata negra, cuando hay aporte de campaña en años electorales y no electorales, esa plata la paga el ciudadano. Es que ahora no Y hay. esa plata, Ahora no hay. usted diga, haga la denuncia si a usted le parece que hay. No, Y van- Entonces, no aporte trucho, que no aporte trucho de que... Al contrario, que el otro día aporte, y han hecho la- Y se hizo la denuncia y denuncia. renunció la responsable. Exactamente. En otras épocas no renunciaban los responsables. Nada que Bueno, no renunciaban. yo había A ver, dejado una prueba. pregunta pendiente, la diputada Moisés me quería contar algo. No, Un minutito, yo a ver. digamos, quería decir una que el plan Belgrano sí existe, que las obras de infraestructura y obras que se han hecho en Salta, digamos, Gauchito Gil, si usted iba era Bueno, pero no tierra de estamos nadie. con el tema del plan No, pero Belgrano. eso porque digamos Sí. para ¿Cómo? no, porque ¿Cómo? han hecho digamos obras, el gobierno, mira, la gente pobre que no tiene agua y que no tiene cloaca tiene un promedio de vida de 10 a 15 años menos. Y usted, Sí. digamos, nosotros recorremos, hacemos territorio y salen viejitas de 40 años, o sea, Mujeres envejecidas. envejecidas, digamos, que Ajá. viven en lugares con agua servida, el metano, no sé, la frontera. O sea, el metano, tenemos un barrio donde el gobierno después de 100 años ha invertido 62 millones y le ha puesto agua, cloaca, a un... Bueno, pero es lo que tiene que hacer. Es Está decir, bien, vamos está a bien, hacer por un eso, periodismo está de alta complejidad bien. esta noche. Esa de que me digan pasar el aviso, eso es No, aviso no es, parroquial. no es Pero pasar el Yo lo aviso, que sino quiero, lo que sí, quiero es no, que detectemos el gran problema que tenemos hoy. Está bien, nosotros en en Salta Argentina. hemos tenido un gran problema, Sí, se a cayeron ver. 3 subsidios muy Sí. importantes. A ver, ¿cuál? La soja, combustible y el incentivo Sí, docente. señor. El gobierno de la provincia, ¿cómo piensa cubrir ese desfasaje No, el económico? incentivo docente no se cayó, ya el gobierno dio acomodó. marcha atrás. Claro, dio marcha atrás. Digo, a ver, hace 30 días que se viene conversando sobre cuáles son las medidas que tenían que ver con, de alguna manera, equilibrar cuentas o realizar un ajuste. El gobierno había puesto sobre la mesa una serie de medidas. Ni decía, esto voy a hacer, ni esto voy a dejar de hacer. Decía, miren, tenemos estas ideas. Sacar los subsidios al transporte, sacar los subsidios a los servicios públicos, pasarle el incentivo docente, congelar las UH, etcétera. Nosotros lo que dijimos es el tema social en estas condiciones, muy difícil hacerlo, de hecho el gobierno en muchas cosas dio marcha atrás, y ahora apareció que, un poco decíamos recién, el presidente miente o no miente, no, le vino una ola gigante, como si hubiera estado en la playa, Un tsunami. diciendo voy a andar por acá, y de pronto vio que todo lo que pensaba que iba a pasar no pasó, que es lo que yo creo que es mala praxis. Pero digo, la realidad es que vino una gigante y empezaron a ver qué medidas tomar rápidamente.
Y creo que sí tomaron alguna decisión que era no solo hablar del gasto, porque aquí no se trataba solo de ajustar el gasto, sino también de mirar el lado de los recursos. A nosotros nos hubiera gustado, lo hemos propuesto en su momento, volver a empezar con el tema bienes personales, que hay gente de mucha plata que no paga impuestos, pero bueno, lo hizo en esta coyuntura, agarró el impuesto al campo, que yo creo que está mal hecho en el sentido de que les llega a todos por igual, cuando no en el campo no son todos iguales, no es el mismo que siembra 200 que el que siembra 15.000, no es lo mismo el que vive a 2.000 kilómetros del puerto que el que está al lado. Lo mismo pasa con la industria. Lo hizo en una situación de emergencia. Ahora va a venir el presupuesto, la idea es que el límite sea lo social, poder entender de que en una circunstancia como la actual, donde los salarios han quedado desfasados, donde la inflación proyectada llega casi al 40%, bueno, no se toque la parte social y veamos de qué manera... De hecho, hay un incremento, eso te lo digo a vos, de 1.200 pesos en la asignación universal por hijo, que se va a pagar ahora este mes de septiembre, y la segunda vez en diciembre con 1.500. Pero yo quiero que hay una pregunta que la tengo picando y me interesa mucho. Ayer Urtubey produjo dos hechos políticos interesantes, una reunión con diputados del Partido Justicialista para comentarles esta realidad, lo que él ve, hacer un diagnóstico sobre la realidad nacional en la cual obviamente está inmersa Salta, y después se reunió a la noche con los intendentes para pedirle que sigan trabajando y para ver cómo la provincia puede de alguna manera colaborar en las obras que han quedado inconclusas luego del levantamiento del Fondo Federal Solidario, que es el Fondo de la Soja. Javier David estuvo. Allí habló, entre otros, también el ministro de Economía, estamos hablando de Emiliano Estrada, y dijo que vamos a llegar a un punto de equilibrio fiscal en esta provincia. Algo que yo dije, qué alivio, ¿viste? Cuando vos terminás de confesarte, decís, qué maravilla. Bueno, así me pasó. Pero quiero saber si hay razón para que me pase eso. Otra vez me está mintiendo. Si me permitís, yo todavía no sé si miente o no, porque no conozco los números, a pesar de habérselos pedido. El año pasado, cuando aprobamos el presupuesto de este año, había un déficit de 2.500 millones que estaban ya puestos, incluidos en el presupuesto. Pero había otro déficit que no estaba incluido en el presupuesto, que eran los aumentos de sueldo que se le iba a otorgar en la administración pública. Cuando yo les pregunté, estos son los sueldos nominales que en este momento se están pagando, pero los incrementos de sueldo, llamarle un 15, un 20%, 25% que puede llegar, eso no estaban incluidos en el presupuesto. Esos incrementos de sueldo, obviamente, van a ser parte del déficit. Ahora, ¿por qué pueden aventurarse a decir con todo el optimismo que lo puede caracterizar de que podemos sacar un déficit cero? Porque, por un lado, los ingresos, con todas estas devaluaciones, han aumentado muchísimo. O sea, partamos de que el IVA paga impuestos sobre los precios finales que en este momento están con las actualizaciones, con los precios y demás, mayores recaudaciones. Y por otro lado han congelado los gastos, la obra pública, los sueldos a los funcionarios. O sea, han congelado muy fuerte los gastos. Entonces sí, la variable en matemática puede servir. Bueno, si aumentamos los ingresos y bajamos, o por lo menos mantenemos los gastos, sí puede servir para bajar o de alguna manera el déficit fiscal. Hoy nosotros le hemos pedido que nos digan los números, porque una cosa es que vayan y nos sentemos graciosamente o contentos a decir estamos bien, no vamos a tener problemas de déficit y demás, cuando en definitiva nosotros, yo personalmente estoy integrando la comisión bicameral de seguimiento del gasto público. Hemos tenido una sola reunión y esa comisión se tiene que reunir cada 2 meses. No tengo información de ningún tipo de gastos ni demás. Estamos pidiendo cuál es el endeudamiento de la provincia y tampoco conozco cuándo son las cuotas que se están pagando, cuánto es el déficit. Por ahí escuché al ministro decir que había bajado en 1.000 millones el déficit fiscal. Bueno, estamos hablando de 2.500. Bueno, de hecho lo ordenaron mucho más de lo que estaba antes, pero ¿no? Hoy los números, te digo, si vamos a transparentar, los transparentemos de verdad y no nos llevemos la sorpresa cuando tengamos que aprobar el presupuesto, que lo hacen en una cosa colectivo rápido, aprobemos porque si no tenemos el aprobado y lo hacen el día antes que termine las sesiones, ¿para qué? Para poder tener presupuesto. Entonces, eso yo lo denuncio públicamente, porque como diputado y como representante del pueblo tenemos que conocer esa realidad. Ahora, Gladys, y con las cuentas generales de hace 5 años, o sea, digamos, tienen un retraso de 5 años, las cuentas ahora dicen que han mandado 2014 y 2015, o sea, y cuando la Constitución dice que al 30 de junio tienen que presentar.
Y eso es fundamental para poder saber cómo se puede ejecutar el presupuesto y cómo evaluar la gestión de gobierno. Entonces, si nosotros, es todo a tientas. O sea, el que diga, o sea, puede ser o miente o una adivinanza, bueno, o sea... Vamos con otro tema. Hoy, casualmente hoy martes, se cumplen 1000 días del gobierno de Macri. Se cumplen 1000 días del gobierno de Urtubey, tercer periodo. Hay un gobernador que quiere ser presidente de la nación. Ustedes 3 son justicialistas. La señora es del PRO, el señor de la coalición cívica, el señor de Salta, somos todos. Distintas versiones políticas para interpretar un mismo hecho, que es lo que vamos a elegir el año 2019. ¿Lo ven o no lo ven a Urtubey en el escenario político nacional? Yo sí, yo lo veo claramente. ¿Cómo lo ve? Creo que cada vez más hay muchos argentinos que van a elegir una opción nueva que no tiene que ver ni con el presente que estamos viviendo, ni los que ya gobernaron 12 años. Y ahí creo que Urtubey tiene una chance muy grande. Nos puede pasar dos cosas. Puede pasar que esta grieta famosa y esta contradicción que alimentan tanto el macrismo como el kirchnerismo, ¿no? Le encanta esa discusión, sobrevuele hasta pasado el 2019, en cuyo caso no lograremos en el 2019 el volumen necesario para un nuevo presidente. Pero yo creo que como van las cosas, posiblemente mucha gente empiece a buscar algo distinto. Porque si no es esta la oportunidad de Urtubey, ¿cuándo? Digo yo, que tiene un gobierno debilitado como es el gobierno de Macri. Yo creo que es esto. No hay opciones dentro del justicialismo, un justicialismo agotado, un justicialismo que viene de perder elecciones, un justicialismo que no tiene liderazgo, un justicialismo disperso, donde nadie sabe si es Schiaretti, si Uñac, si Bordet, no sé a quién más nombrar que esté dentro de... ¿Cuáles son los que están en carrera política a una presidencia de la nación? Creo que hay varios. El único que más o menos se encarrila, como le ha dicho acá en esta ciudad, Dualde, da muy bien en cámara, dice por Urtubey, ¿no? Dándole los consejos del viejo Vizcacha, más o menos, andar a recorrer las provincias centrales, hacer lo que hace todo el mundo, lo de manual. Pero no le dijo, no, trata de que tu provincia, que es periférica, se vuelva central. De nuevo, ¿no? ¿Y cómo estaremos, no? Esa es una gran pregunta. Las opciones que tenemos, ¿no? Además, los consejos anteriores... ¿Y con quiénes vamos a reestructurar el peronismo? ¿Ustedes se hicieron esa pregunta? Ustedes como justicialistas. Esto que plantea Urtubey, vamos a renovar el peronismo. Lo vamos a renovar con Dualde, lo vamos a renovar acá con el que era intendente de Rosario de Lerma, no me acuerdo cómo se llama. ¿Esos son los personajes con los que se puede renovar el peronismo? La verdad que al principio digo que me gustaría que un salteño fuera presidente de la nación, por Urtubey. Desde esa óptica, no creo que haya un salteño que no quiera que sea. Pero yo creo que le va a ser el camino muy difícil porque el peronismo no está unido y hay distintos proyectos. No le puede negar el peronismo a Cristina, que tiene un partido diferente, Unidad Ciudadana, que ha hecho una elección, que ha perdido muy poco voto en la provincia de Buenos Aires y ha expresado los votos que tiene. Y en el consenso de la crítica de este gobierno aparece como emergente. En esta operación de las fotocopias gay, lejos de perjudicarla, levantó su imagen y se cayó la de Macri. Hay una suerte de una mala operación de Macri, que esa operación la iba a destruir a Cristina, y al contrario, se cayó Macri, pero también por el efecto de los empresarios. Los empresarios han hecho lobby, fuerza con medios, y obviamente ellos manejan parte del poder del país. Entonces, me parece que desconocer la unidad del peronismo sin Cristina, es como dijo, no me acuerdo, sin Cristina no se gana y sin Cristina no se pierde, es decir, estamos en una situación muy comprometida. Yo creo que el verdadero peronismo tiene que juntar todo, y si se juntan todos los sectores del peronismo, incluido... Mario. Sí, yo coincido con lo que dice acá Chuchuy, ¿no? El peronismo está tan dividido, tan fragmentado que los candidatos que los hay, no sé si están en condiciones. Condiciones tienen obviamente, pero no sé si están dando. ¿Y acá en Salta qué les pasa acá en Salta? Nosotros somos de otro espacio político y nosotros estamos con Unidad Ciudadana, obviamente. En Salta estamos propiciando nosotros una gran unificación de sectores del peronismo. Acá estuvo Leavi el otro día. Sí. Su nombre, el gran referente. Le pregunté cuán lejos y cuán cerca está Leavi de Unidad Ciudadana. ¿Saben qué me contestó? Ni lejos ni cerca.
Yo soy Unidad Ciudadana, me dijo Leavi. Me dejó atónito. ¿Será así o es una frase marketinera? No, sí. Está. Pero no lo veo muy convencido usted con Leavi, ¿sí? Yo creo que Leavi es un perfil diferente de los dirigentes de Salta, ¿no? ¿En qué sentido? No es Romero, no es Urtubey, no es un hombre locuaz, no es un hombre que por su sola presencia... Bueno, Romero tampoco era locuaz. Pero se sentía el poder detrás de él. Yo decía, a esto quiero llegar a una síntesis. Sí. Los candidatos realmente, para mí, que puedo estar... tienen que responder a dos factores de poder en Salta. El factor de poder en Salta, uno de los factores, es el Banco Macro. Maneja toda la plata de la provincia y sospecho que maneja el blanqueo de la guita. Se constituye automáticamente un factor de poder. Y Romero es un factor de poder por su cargo de senador nacional, su presencia en el escenario de la política y los medios de comunicación de Salta. Urtubey es un factor de poder, pero un factor de poder que llegará hasta mayo, junio y después será el Pato Rengo, no le va a dar bola a nadie. Pero no ha construido el urtubecismo acá, quedó al aire. Otro factor de poder es la Iglesia, no tanto para imponer un candidato, pero sí para tacharlo. Y además tiene una política de comunicación subrepticia y tiene presencia. Así que el candidato, en alguna manera, tiene que responder a algunos de estos factores. ¿Por qué está tan cerca suyo Leavi? Porque a mí me habló maravillas acá de Javier. Me dijo, es un hombre leal, decente. Nosotros conversamos mucho y nos ha tocado por ahí... ¿Usted va a hacer una fórmula con él? No lo sé, ni lo descarto ni lo afirmo. Yo lo que sí creo es que nosotros tenemos que ser capaces en Salta, después de 12 años de un gobierno y de 24 años de 2 gobernadores, de proponer algo distinto. Me das a elegir, Javier, voy un segundito. De lo que dice Chuchuy, todo al revés. Me gustaría romper con todo ese eje. Digamos, esta idea de que el gobernador tiene que pedirle permiso, o el que quiera ser candidato tiene que pedirle permiso a Romero, a Urtubey, al Banco. Bueno, usted lo mandó a pasear siempre. Yo creo que usted lo mandó a pasear. El gobernador tiene que tener la independencia suficiente para gobernar Salta. Ese es el orgullo que yo tengo. Están para eso, precisamente están en ese esquema. Nos unió eso, de ser siempre personas, tanto el Oso como yo, que nos ha tocado muchas veces decir que no, muchas veces ponernos en la vereda del frente, muchas veces hacer campaña en solitario, manteniendo la convicción de lo que uno pensaba, pero falta mucho, digamos. Sí creo que en Salta hay un proyecto que es el que encarna el presidente actual, que es el factor de poder más grande que hay, el actual presidente Macri, que lo encarna la gente de Cambiemos, que aquí está Martín Grande, Gustavo Sáenz, que son los que dicen que quieren ser candidato a gobernador. Nosotros tenemos la obligación de generar un proyecto para Salta de raíz justicialista. Y eso nos une. Ahora, ¿cómo llegamos al año que viene? Y le van a ganar a Olmedo el año 2019. Claro, también, efectivamente. Las encuestas lo están marcando a Olmedo hoy, 28-7 cada uno frente tiene a una encuesta en el 28. bolsillo, Bueno, la que me mostró él. Tomá la mía. No, al margen de las encuestas, con todo el respeto que se merece, pero bueno, hay que ir a charlar con la gente de los barrios y demás. Veo que el peronismo sigue dividido, no creo que se pueda unir en el corto plazo. Primera pregunta, me gustaría que sea Urtubey presidente, así conoce, porque él ya conoce la realidad de Salta y lo ayuda a Olmedo para que sea el gobernador y cuando sea el gobernador lo ayude. El planteo es algo distinto y ahí coincido con Javier, nosotros tenemos que mostrar una alternativa distinta, no buscar un abogado para ministro de la producción, por ejemplo, sino gente que conozca cada uno de todos los estamentos del Estado y que sepa técnicamente diferenciar. Nosotros no tenemos compromisos con nadie, nosotros con el único que tenemos compromiso es con la gente. Nuestros compromisos no son con los dirigentes ni con nada, nosotros queremos ayudar y ver que la gente, ofrecerle trabajo, que tengan la seguridad, la tranquilidad, que van a poder dormir tranquilos, van a poder ir a trabajar tranquilos al otro día. Eso es lo que estamos buscando. Claro. Y eso es lo que estamos buscando y charlando con toda la gente. Le pregunto acá a los dos. Ustedes no sé si tienen candidato, será Zuliani el candidato. No sé, digamos, todavía digamos Usted, falta. Tito Tonda, bueno, yo, si me permite. A ver. Respecto a dos cuestiones. Una, coincido con el análisis que hicieron muy interesante sobre el justicialismo, que está dividido, que bueno, que hay factores de poder que están por detrás. Esos factores, en cierta manera, tienen un culpable, que es que en Salta tenemos dos reelecciones, o sea, en la Constitución son 3 periodos. Tres periodos. Eso atenta contra la renovación dirigencial. Hoy todos hablaban, tenemos que crear, tenemos que generar
nueva dirigencia. Javier, por ejemplo, está luchando contra eso y otros están... Olmedo hace mucho tiempo viene, pero a ver, no hay recambio, no hay oxigenación, es agua estancada. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ir a decir que el buen factor después de un gobernador que tuvo hace más de 12 años. Eso por un lado. Eso debería cambiar para que en Salta haya más opciones y haya más gente que sepa. Otro tema, termino con esto. Gustavo Sáenz a mí no me representa. Para mí no es, a ver, eso que hizo Marcos Peña y Frigerio de venir y decir, usted acá, para mí él es del grupo de Miguel Iza, él es del justicialismo de toda la vida, de pura cepa, no lo critico, existe el justicialismo, es una alternativa, tiene muchas cosas buenas, muchas cosas que no lo critico a mi sector de no crear cosas propias acá, y lo hice desde el primer momento. Bueno. Yo no me voy a encolumnar ahí atrás, ni atrás de la gente de Moyano, que Moyano acá, Guaymás, y están de la mano. A ver, ¿me ve a mí encolumnar atrás de los camioneros? No, no lo voy a hacer. Muy bien. Entonces, y última cosa. No, ya me tengo que ir, no tengo tiempo. Urtubey se disfraza de nueva política a nivel nacional, y acá sabemos que es la vieja política, porque está en su última etapa. Entonces, es como una especie de remake, una especie de cámaras y de cosas. Muy bien, señores, les agradezco a todos, pero ya no tengo más tiempo. Esta es La Huella, que es el lugar por donde vos y yo siempre tenemos que transitar.